podríamos decir que durante todos estos años este lenguaje se ha transformado en parte crucial de la gramática democrática. ¿Qué ha sucedido con esta noción de derechos en estos 40 años de retorno a la democracia? ¿Qué podés decirnos acerca de ello? Bueno, pensando en esa transición a la democracia y la importancia que adquirió el lenguaje de los derechos humanos particularmente, ha ayudado a consolidar, digamos, ¿no?, a nuestra democracia y a las luchas que se reivindican democráticas, ¿no?, en estos 40 años. Entonces, bueno, obviamente lo que primero uno piensa cuando está hablando del discurso de derechos humanos es en las principales referentes de nuestro país, ¿no?, que fueron las madres, las abuelas, los hijos, ¿no?, aquellos familiares vinculados a los crímenes del terrorismo de Estado. Y ellas fueron realmente, digamos, pioneras en la expansión de este lenguaje de derechos y en esto, ¿no?, con transformarlo en un lenguaje disponible y parte de nuestra gramática política en democracia. Pero no quedó allí únicamente, sino que su legado ha sido también articulado por otros colectivos y activismos que también luchan, ¿no?, por una participación, digamos, ¿no?, en la democracia. A la par, ¿no?, de estas reivindicaciones populares y de estos activismos que van inscribiendo sus propios reclamos en un lenguaje de derechos humanos, también el discurso político hizo algo con ese lenguaje particular. Si pensamos en la transición, es ineludible la figura de Raúl Alfonsín y cómo ese radicalismo de hecho logra, ¿no?, convertirse en ese líder a raíz de su involucramiento con los derechos humanos, que fueron cruciales, ¿no?, como la CONADEP, ¿no?, y el juicio a las juntas. Posteriormente se sancionaron las leyes de obediencia debida y punto final, que comienzan a dar curso, digamos, a esa impunidad, ¿no?, respecto a esos crímenes que se inicia también en ese entonces, ¿no? Pensemos en esas dos caras de la política. Y que en esa línea de impunidad el menemismo inscribe su política de pacificación nacional, digamos, ¿no? Durante el menemismo los derechos humanos fueron marginados de la escena política y los activismos también. Entonces, obviamente, los activismos quedan relegados y en los márgenes es donde comienza su resistencia. Y posteriormente, digamos, ¿no?, el inicio del nuevo siglo nos encuentra con una gran crisis política y social, en donde esos referentes que decíamos habían mantenido en los márgenes de la política están en el centro de la protesta social, ¿no? Las madres y las abuelas, recordemos, en esos años terribles de la crisis, eran las primeras a estar en la plaza, ¿no? Fueron esas imágenes tan tremendas de los caballos avanzando sobre esas madres y tirándolas al piso. Bueno, ellas estaban en el centro de la protesta social. Y es desde ahí, digamos, desde ese lugar que ocuparon esa protesta social, donde ese lenguaje de derechos humanos empieza nuevamente a ocupar un nuevo lugar, que es retomado, digamos, por una fuerza política que hace de esa lucha una lucha propia, ¿no?, que es la figura de Néstor Kirchner, posteriormente de Cristina Fernández de Kirchner, y lo que es el movimiento político que se gesta, que es el kirchnerismo, digamos, ¿no? Ahí nuevamente la política trae al centro de la escena el lenguaje de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad en dictadura, pero también en democracia. No vamos a hacer más la marcha de la resistencia porque el enemigo no está más en la casa de gobierno. ¿Cómo este lenguaje de derechos ha ido acompañando en estos últimos 40 años los movimientos feministas? Los primeros años de la reapertura democrática, como decíamos, no solamente fue impulsado por estas madres, abuelas y familiares, sino que también empieza, ¿no?, a estar disponible para otras luchas, como las luchas feministas. Y que muy prontamente, desde esa reapertura de la vida política, estos movimientos de mujeres se sienten muy cercanas a las madres y a las abuelas
y por lo tanto retoman ese lenguaje de derechos humanos y comienza realmente, ¿no?, a hacer un lenguaje relevante para dialogar con la política y dialogar con otros actores sociales y políticos. Y es en esos términos en donde se inscriben sus reivindicaciones y donde logran esos avances importantísimos, como fue la despenalización del aborto, digamos, ¿no? Una campaña en 2018 que se inicia mucho tiempo antes. También, ¿no?, esta idea de que tenemos derechos humanos que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos. Y hoy nos encontramos entonces con un escenario contencioso de controversia sobre esos derechos humanos, ¿no? Por eso podemos escuchar a candidatos hablando de excesos de la dictadura en vez de crímenes de lesa humanidad. Se puede pensar en los curros de los derechos humanos, como aparece constantemente la consigna de no fueron 30.000, digamos, ¿no? Entonces, nuevamente parece que esas conquistas, digamos, ¿no?, ese lenguaje que las acompaña es puesto en duda, digamos, ¿no?, en estos 40 años, y que también entonces muestra un poco todo lo que aún falta por consolidar en esas luchas de derechos humanos, ¿no?